desaparezco en algún momento, me fui a dormir. Me fui, agarré un costadito, un silloncito ahí, pum. No. Tomen nota, amigos rodanteros sobre todo, pero para todos los viajeros, la verdad. Levantarnos a las 6 de la mañana a levantarnos a las 12 de la noche. Básicamente el sueño del rodantero, la salvación, lo que todos necesitamos. Esto es gira, amigos, esto es gira. Vamos a comer una picadita, pero miren esto. Y le digo, yo la verdad, estoy más para una birra que para acostarme. Sí. Y acá estamos. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos a Federación. Nos encontramos en el marco de la gira artística de Juan que les conté en el video anterior. Y en este momento nos encontramos en el noreste de la provincia de Entre Ríos. ¡Ay, qué cerca que me pasó ese ave! Y aquí tenemos nada más y nada menos que al río Uruguay, haciéndole honor al nombre de esta provincia, Entre Ríos, que está justamente rodeada de dos ríos. En el sur, el río Paraná, y en el este tenemos al río Uruguay, que es el límite natural con nuestro país vecino, Uruguay. La última vez que estuvimos acá fue hace más de 4 años. Saben que estas letras de Federación y esta parte de la costanera no la conocíamos, así que estamos muy contentos de seguir descubriendo rinconcitos en esta ciudad que es tan pero tan tranquila y tan pacífica que prácticamente ni gente hay por la calle a la hora de la siesta porque hace un señor calor. Ahora se ha nublado un poquitito y eso te permite caminar, pero si no, hay que esperar a que baje el sol para poder salir a la calle. Esto, por ejemplo, es algo que tampoco conocíamos, que son espacios que te alquilan como si fuesen quinchitos, en donde tenés una mesa de cemento con unas sillas, unos bancos, tenés una parrilla y un techito en donde te podés hacer el asadito y pasar el día y después te vas y te bañás en el río. Mirá qué bueno que está piola. Federación es una ciudad turística en donde tenemos por un lado las termas, que es el motivo por el cual muchas personas vienen aquí, pero también tenemos las playitas del lago, porque aquí tenemos el lago Salto Grande, es este que estamos viendo en este momento. Estamos recorriendo su costanera. El lago corresponde a la presa, a la represa de Salto Grande, la cual nosotros visitamos, hicimos la visita guiada de la represa hace unos 4 años y medio aproximadamente, y se las recomiendo, que está buenísima porque es gratuita y tiene salidas cada 1 hora, así que ténganlo en cuenta, busquen la página y vayan, que está muy buena para aprender. La presa obviamente se construyó para, primero, el control del caudal del río Uruguay, que es inmenso y muy caudaloso, y además también para la generación de energía hidroeléctrica. Desde este muellecito tenemos la vista directamente hacia el puente que conecta la antigua Federación con la nueva Federación, que es en donde nos encontramos en este momento. De la antigua Federación apenas queda una porción, porque este pueblo, que es el original, era el original, una gran porción quedó sepultada bajo las aguas de este lago. Cuando este lago se llenó, bueno, una gran parte de la antigua Federación quedó bajo esas aguas. Otra porcioncita todavía se puede visitar, que está atrás, pero la ciudad se reconstruyó en todo lo que es la nueva Federación. Y hay que tenerle respeto a este muellecito, porque si uno va medio distraído, puede quedar colgando con medio cuerpo atravesado en las maderas.
Algo que no sabía y que me daba mucha curiosidad es por qué se llama Federación, el nombre de esta ciudad, y tiene que ver con la división de federales y unitarios que se dio hace muchos años aquí. Bueno, en el momento en el que se le colocó el nombre fue en honor a una frase de Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires para ese momento, que era Federación o muerte. Nada de grises para Juan Manuelcito, pero díganme ustedes si conocían esto, el motivo por el cual esta ciudad lleva el nombre de Federación. Y esto me encanta de la Costanera. Vean que no solamente hay banquitos para sentarse, sino que también parrilleros abajo de los arbolitos para venir a hacerse un asadito. Esta es una de las cosas que más me gustan y es la cantidad de playitas que hay para venir a bañarse. Esta barranca que uno tiene que bajarla, descender, y allá atrás tenemos todas las sombrillitas de paja para que uno pueda venir a refugiarse del sol y a pasar el día al lago, a mojarse con las aguas del río. Acá podemos ver bien los paredones de contención del dique. Y acá tenemos a una escollerita, porque en este lado tenemos el sector de amarre de las embarcaciones. Entonces está como todo más al reparo. Esto no lo conocía y miren qué bueno que está. Tenemos todo el paseíto, pero si uno baja o entra directamente por la bajadita que tiene más adelante, puede encontrar refugio abajo de estos arbolitos y queda bien cerquita del agua para pescar o para pasar el día. Interesante, porque seguimos descubriendo lugarcitos nuevos. Y recién Juan me recordaba que nosotros acá vinimos con mis papás, con mi papá y mi mamá, que vinieron a visitarnos cuando nosotros justamente estábamos aquí hace más de 4 años. Y por aquí bajamos a uno de los parrilleros e hicimos un asadito. Qué lindos recuerdos, qué lindo poder haberlo hecho. Estas son las parrillitas de las que les hablaba recién, donde hicimos el asado con mis papás. ¡Qué lindo! Y qué tradicional de Argentina que es tener parrillitas o parrilleros en todos lados, cerca de los lugares naturales, como para que uno se pueda hacer su propio asadito. Eso es muy argentino. Lo que tenemos a la derecha es una de las principales actividades económicas acá en Federación, que es la producción de cítricos. Nosotros cuando veníamos acá aprovechábamos y comprábamos muchas naranjitas. Estamos llegando a nuestro hogar. Este es el lugar en donde estamos hospedados. ¿Pueden creer? Sí, claro que sí. Una estación de servicio. Antiguamente estuvimos hospedados en ese playón, en el playón de los camioneros, en donde está atardeciendo, de una manera, con unos colores hermosos el cielo, pero en este caso, que a la Merche no la tenemos esta camioneta, estamos hospedados aquí, en esta cabañita que en realidad es un hotel, que se utiliza mucho como para pasar la noche y a nosotros nos viene muy bien de refugio para estos días que Juan va a estar pintando a pleno.
gira de Juan, esta gira artística es un loco porque tenemos todos los horarios cambiados, así que esto ya empezó la noche de anoche y lo dejamos registrado para ustedes, así que vean lo que fue el día 1. 12:25 de la noche y nosotros estamos amaneciendo. Buen día, hermoso. Buen día, es de noche, que estamos en invierno. Ay, por favor. Un cambio de... brusco en nuestra Cambio vida, brusco. de levantarnos a las 6 de la mañana a levantarnos a las 12 de la noche. Después de haber estado casi 2 meses en el conurbano viendo una porción de cielo, porque lo que tocaba era un cuadradito, Sí. estamos en la ruta y estamos bien. En Federación Entre Y Ríos. estamos dormidos. Y estamos más dormidos. Bueno, hoy nos acabamos de levantar porque hoy es el primer día oficialmente de tu gira artística, hermoso. Y todo esto es porque vas a empezar en instantes. Así es, estamos acá en Federación, en la ruta 14, kilómetro 296. La estación de servicio más piola de toda la Argentina. Vine a renovar el mural que hice hace 4 años y 2 meses. Ay, sacamos cuentas hoy. Sí, Chimichurri, que todavía está buenísimo el mural, pero Seba me contactó hace un par de meses que me dijo hay que hacerlo nuevo. Así que acá estamos. Y la única manera de pintar, porque estamos en temporada y está lleno de gente, es de noche. Sí. A partir de la 1 de la madrugada. Así que ahí estamos. ¿A qué me recuerda esto? A mi época de la gira de la renga, cuando viajábamos a algún lugar y teníamos que estar 4 días antes para poder pintar el piso del escenario de noche. Porque después era proyectado y se grababa desde arriba. Así que claro, durante toda la noche trabajabas y después de día dormías. Exactamente, pintábamos miércoles, jueves, viernes, dormíamos, el sábado ya el show y el domingo no volvíamos. Así que hoy oficialmente comienza tu gira artística. 2026, exactamente. Estamos muy dormidos. La 1:38 de la madrugada. Así es como está este mural, que antes esto era una parte externa, era un patiecito, ¿no, hermoso? Esto era otra cosa, ¿eh? Sí, 4 años y 2 meses atrás, y el mural no solo terminaba ahí, sino que tenía 1,20 m más, era toda la parte. Todo, pero bueno, se modificó porque este lugar ha crecido, entonces ahora esto pertenece a la parte cerrada y ahora esto va a cambiar. Va a cambiar y la gente de Argentina, los que viven acá y los que andan en motorhome van a tener que venir a conocerlo, porque aparte tienen el mejor lugar para motorhome. Sí, que después los voy a mostrar. Mirá, No. tengo que sacar todo. Todo, vas a levantar toda esta pintura para hacer algo completamente diferente. Hace 4 años atrás yo pintaba con sintético y hoy en día pinto con látex. Tengo que rasquetear todo, no va a salir, sino que le voy a dar el cepillo de acero, después le voy a dar una lija gruesa, después tengo un fijador muy potente, después le doy 2 manos de blanco látex y recién ahí después arranco a dibujar. Tremendo laburito. Que la idea es, Seba me dijo, Juancito, acá estamos en el litoral, nos gusta este paisaje, los animales autóctonos, pero un camión, esta es zona de camioneros, porque paran miles de camioneros, así que también vamos a un camión, pero un poquito más lejos. Tremendo. Mírenlo bien, porque esto va a cambiar completamente, amigos. Seis horas y media después. 5 de la mañana. Yo no puedo más. Juan acaba de terminar de ponerle fijador a toda la pared. Terminamos hoy. Ay, este es mi escritorio. A guardar cada cosa en su lugar. A mimir. Bueno, como verán, sobrevivimos al primer día. Yo la verdad que estoy como muy sorprendida de haberlo logrado, porque yo soy muy de dormirme. Mis amigos ya saben, yo me duermo en todos lados. Si es algo que hay que trasnochar mucho, desaparezco en algún momento, me fui a dormir. Me fui a un costadito, un silloncito, ahí, pum, me acurruco y me duermo. Y que haya aguantado hasta las 5 de la mañana como una campeona, todavía me cuesta creerlo, pero bueno,
La verdad que estamos muy contentos y estamos acomodándonos porque ahora ya se viene el día 2 de este mural, pero antes les quiero mostrar un poquito en dónde estamos y por qué este lugar es tan pero tan importante para los rodanteros. Bajo todas estas aves revoloteando en el cielo tenemos el cartel de la YPF porque estamos en la ruta 14, kilómetro 296. Tomen nota, amigos rodanteros sobre todo, pero para todos los viajeros la verdad que viene muy bien porque uno tiene muchas cosas. Los viajeros en vehículo, como pueden ver, que están haciendo rutas largas, suelen parar aquí para pasar la noche. Y lo bueno es que las cabañitas además tienen pileta. Hoy la estuvimos disfrutando, la verdad, pero no saben cómo porque aquí hace mucho calor. Y uno tiene servicios para venir y aprovechar, que es la parrilla y Chimichurri, que es la otra parrilla, que es donde está trabajando Juan, que está haciendo el mural. Nosotros aquí caímos de casualidad allá hace 4 años, en el 2021, a fines del 2021, más de 4 años, y llegamos para estacionar y pasar la noche. Encontramos este playón que ahora les voy a mostrar, pero han cambiado tanto las cosas que quiero mostrárselos porque si nos seguís hace mucho, seguramente que lo viste este video, pero como se ha sumado tanta gente nueva a este canal, también todos deben conocerlo, tanto argentinos como personas que están fuera del país, porque este es un point, es un punto estratégico si vas pasando por aquí. Esta es la playa de estacionamiento de camiones. Ahora esto en este momento es un desierto, pero a la noche se llena completamente, no queda un espacio, se los aseguro. Los camiones terminan entrando como Tetris, así, con el espacio súper justo, y nosotros para esa época estacionamos acá porque no existía el lugar que les voy a mostrar en este momento. Todo este playón que estamos viendo acá es estacionamiento para motorhome, sector motorhome con agua, electricidad y además descarga séptica, que eso sí ya existía y eso me había llamado mucho la atención cuando llegamos la primera vez. No, esto es una locura. Por día pagas 8.000 pesos y te corresponde una llavecita donde te puedes conectar y directamente utilizas la electricidad. También tenés wifi gratis y acá tenés la canillita para el agua. Básicamente el sueño del rodantero, la salvación, lo que todos necesitamos porque cada 2-3 días uno tiene que buscar agua y más cuando hace tanto calor como acá, que uno necesita mucha más cantidad de agua, por lo menos para darse un par de duchitas por día y sobrevivir. En la zona de los camioneros también hay techitos con parrilleros en donde uno se puede hacer el asadito, ¿no? Por eso les digo que esta YPF es tan especial para nosotros. Y aquí otra cosa nueva que no conocíamos porque se acaba de inaugurar. Yo no puedo creer, díganme si esta estación de servicio no es la más moderna que han conocido. Esto es una estación de carga eléctrica que se acaba de inaugurar hace una semana. Vean cómo todo el techo está cubierto de paneles solares. Estoy muy emocionada. Esto es algo que tienen que saber, amigos. Así son las noches. Casilla rodante, motocicletas. Tenemos cantidad y cantidad de camiones en la playa de estacionamientos. Esto es todo un micromundo en donde los viajeros tienen su espacio para parar. Esto es una locura, amigos. Esto no pasa en cualquier lado y pasa acá en la YPF del kilómetro 296 de Federación. Y no solo eso, amigos, hay carpas. 1, 2, 3, 4 carpas por lo menos a simple vista. Y amistosa para los viajeros, por favor, Vean lo que nos compramos para comer. Nos estamos cuidando, como pueden ver, estas hamburguesas con doble carne, queso, qué sé yo. Y miren esto, chipa, que soy fanática. 346 minutos más tarde. Buen día, amigos, o buenas noches. Es la 1 de la mañana y acabamos de despertarnos de la siestita. Ya estábamos prácticamente listos para el segundo día, la segunda noche, mejor dicho, de esta gira.
cama deshecha porque recién nos levantamos de la siesta. Apagar la tele, equipo de mate. ¡Ay! Ahora sí, casita cerrada. Elementos y a cruzar hacia el otro lado de la estación de servicio. Aprovecho para mostrarles esto de lo que les hablé hoy. Miren la cantidad de camiones, lleno. La playa de camiones completamente llena de noche. Es impresionante cómo a estas altas horas de la noche todavía se puede seguir cargando combustible. Uno puede venir acá a la vueltita y comprarse un café o comprar comida para llevar o comer acá mismo en la estación de servicio a cualquier hora. Y también del otro lado hay otra cosa nueva que les tengo que mostrar. Este es otro de los cambios. Ahora los camiones ingresan solamente por aquí. Esta es la entrada y ahí está el mapita de cómo deben estacionar, cómo es la utilización de la playa. Acá está Chimichurri, que todavía hay gente, no nos dimos cuenta que es viernes, así que hoy va a cerrar un poquito más tarde. Y por allá está Juan, ahí, esperando. Esperando con paciencia para acercarnos y arrancar. 2 AM, escritorio ahí, y Juan sigue elijando. Ya está blanco, todo empolvado. Pero ya falta menos, ahora en un ratito limpio y ya empiezo a dar blanco. Tremendo, tremendo trabajito está haciendo. Miren cómo dejó acá todo lo que le pasó enduido. Impresionante la preparación para que este lienzo quede perfecto. Y vean este detalle, el hombre televisor, porque parece que es una tele con piernas ahora, Juan, que está del otro lado. Que Juan se trajo hasta, ¿cómo se llama? La tela esa para cubrir lo que sea necesario, y justo la tele necesitaba ahí ser cubierta para proteger todo el espacio. Pueden creer, amigos, que me distraigo un instante acá en mi trabajo, levanto la vista y Juan ya le había dado blanco a la mitad de la pared, pero no solamente eso, porque no llegué a mostrar cómo había colocado toda la cinta azul. Primero le dio todo blanco a los detalles con un pincel pequeño y después rellenó todo esto de blanco. Amigos, qué bárbaro, qué rápido que trabaja. No me deja terminar mis cosas, que él avanza y avanza y avanza. Segunda mano de blanco. Así es, Urisa, ya di una, vamos con la segunda, pero no estoy cortando todo por el corte. Segunda vez de los cortes blancos. Tremendo. ¿En qué momento pintaste de verde? Mientras vos estabas ahí editando. Ya está. No te puedo creer, hermoso. Abajo le voy a dar verde y Seba me pidió que le dé una pintura reforzada porque es donde más contacto tiene con las personas. Así que compré una membrana asfáltica verde y le voy a dar 3 manos, pero igual le voy a dar detalles de hojas. Claro, porque ahí están todas estas mesas que vos corriste y sí, estas sillas, entonces esa parte del mural no se aprecia. Sí, hay 1,20 m que va a estar todo tapado con mesas, pero le vamos a tirar onda. Y ya son casi las 5. Tengo que limpiar porque a las 6 entran personas a laburar. Sí, empieza el desayuno, el primer turno. Tremendo, ya le estamos por dar la bienvenida a la gente que viene. 5:40 de la madrugada. Qué hermoso. Hace un ratito vimos cómo se escondía la luna de un color naranja, hace cosa de 1 hora. Y ahora está saliendo naranja porque llega el amanecer. No lo podemos creer, la verdad que tenemos el sueño torcido, la vida torcida. No. Pero qué hermosura. Estoy muy contento de ir avanzando con el mural, Gurisa, porque tenía planeado 2 días para dejar la pared en blanco para poder arrancar mañana el tercero con el arte, con la magia. Así que viene todo genial. Nos pensábamos acostar, no nos acostamos. Yo le digo, estoy pasada, porque la verdad dormimos la siestita antes de arrancar el día, porque es como que arrancamos el día. Sí. No sé, rarísimo, pero la cuestión es que yo estaba muy emocionada editando. Los teros. Y nada, y le digo, la verdad estoy más para una birra que para acostarme. Sí. Y acá estamos. Y encima que salís y en la estación de servicio es todo un mundo nocturno que no duerme. O sea, había gente ya reparando los vehículos, mamá con bebé ahí.
toda la noche. Es una cosa increíble porque nosotros la verdad que nos olvidamos la mitad de las cosas. Así que tuvimos que volver y ir y volver. Y es un micromundo, gente que va y viene todo el tiempo, además de todos los camiones que tienen a sus choferes durmiendo ahí. ¿Cuántos somos acá? No sé, somos una comunidad, sobre un barrio privado. Es impresionante. Qué buena onda. Gracias, Eva, por confiar nuevamente en mi arte, porque este muchacho directamente no está, se fue, calculo, de vacaciones. Sebas es el dueño de este lugar, que es quien me pidió el mural, ¿viste? Pero bueno, así que me dijo, Juancito, quiero algo del litoral, así que mañana voy a arrancar, porque ya tengo una gana, entre que estuve rasqueteando y dando blanco, ya tengo ganas de dibujar. Eso lo van a ver en el próximo video, por supuesto. Así que yo creo que vamos a esperar un rato y vamos a buscar el desayuno, ¿no? Porque... Sí, pero primero me voy a pegar un baño porque tengo todo enduido polvo en la cabeza. Sí, todavía estás medio Casper ahí, todo fantasma blanco lleno de polvo. Pareciera que vivimos acá en la estación de servicio y que vamos caminando saludando a los vecinos. Increíble, pero desayunamos y recién ahora, a mimir, a dormir. Todo raro. Yo estoy durmiendo con los ojos abiertos. Yo hace un rato que estoy durmiendo, dice Juan. ¡Ay! ¡No! ¡No! Buen día, amigos. Acabamos de amanecer, yo todavía tengo un poco la almohada pegada a la cara. Nos acostamos 7:30 de la mañana y ahora ya es casi la 1 del mediodía. Así que estamos a contramano, ¿eh? Estamos al revés que todo el mundo. Es rarísimo, pero lo estamos haciendo, ¿eh? Y lo estamos haciendo bien porque la verdad es que logramos descansar, que es lo más importante, y también logramos hacer nuestras cosas. Yo puedo trabajar de día y de noche. Así que hoy creo que vamos a relajarnos un poquito más y aprovechar esto que les contaba ayer, de que el hotel es utilizado mayormente de noche. Viene la gente a pasar una noche en el medio del camino y continúa. Así que ahora estamos completamente solos y vamos a aprovechar un poquito la pileta porque afuera hace mucho calor. Esto es gira, amigos, esto es gira. Vamos a comer una picadita, pero miren esto. Yo no puedo creer, la Nana Fine. Me siento de vacaciones a pesar de que estamos trabajando. ¡Qué lindo! Miren si las palmeras no serán importantes para las diferentes especies de aves que anidan ahí. Que acá tenemos a unos bebés. La mamá acaba de salir. Miren lo que son. A buscar comida seguramente. No, qué cositas. Vamos a ver si nos tomamos una cervecita acá en Chimichurri antes de empezar con nuestro labor, con nuestro horario de trabajo. Así que igualmente primero nos vamos a dormir una siesta como corresponde, ¿no? Pero antes de terminar este video le quiero mandar un flor de saludo a Fabri y Dani Sangari de Banfield. Gracias, chicas, por mirar los videos. Ni bien se publican y dejar sus mensajitos, ni bien se publica el video, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del Flor de Salud, apúrate, deja un mensaje abajo de este video, pero chequea que estés suscrito a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Parece como que venimos a controlar que esté todo bien, ¿eh? Como que está toda la pintura bien y a sentarnos a tomar una cervecita. Hay 2x1, de 6:30 a 7:30 de la tarde. Miren, amigos, vinimos a aprovechar el 2x1. Mira, te juro que me siento Messi, campeón del mundo, ¿eh? Con la copa, no, esto es tremendo, qué pesado que es.
¿Pensaba quién, yo o la copa? No, la copa, chinchín. Salud, una rica apa, gurisa. Gracias amigos por acompañarnos, por llegar hasta el final del video. Y gracias por ver las publicidades que les pone YouTube y no omitirlas, por ver por lo menos 30 segundos, que eso es lo que nos ayuda a poder seguir subiendo estos videos y trabajar de YouTube y de comunicar, que eso es lo que me encanta. Y viva el arte, hermoso. Que viva el arte y hacerle caso a tu sed. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Y tu liberación, que es mi liberación, rodando.